A mí me hicieron muchas bromas cuando dentro del proceso de largo proceso de trabajo, eh, me hacían bromas, pero decían, "Pero se le nota al arquitecto", me decían. Bueno, porque el proceso de trabajo entendieron que yo lo planteaba en términos muy arquitectónicos, que en arquitectura y en general en las áreas de diseño se usa mucho la trilogía de la forma, la función y la estructura, puestas en el orden que cada creador estima colocarla. Pero también estos límites de creatividad respecto a cómo ordenar la función, la forma y la estructura tiene ciertas reglas bastante flexibles, pero en el fondo hay una cierta secuencia que de todas maneras hay que respetar, que es por lo menos lo que me enseñaron a mí, quizás las teorías del día por otra parte, pero cuando yo estudié arquitectura me decían que el orden tenía que ser función, forma y estructura. Las funciones es lo que estudiaron primero el grupo de Canos más dos, después la propia comisión de función que recogió los antecedentes de Canos más dos y agregó otros análisis que habían hecho las unidades académicas. Yo por lo menos planteaba que la forma era el plan de desarrollo estratégico y la estructura lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la mejor manera de ordenar las instancias, las unidades, los elementos que componen la universidad en una composición estructural que sea consistente, evidentemente, con la forma, que a su vez es consistente con la función? Lo que vamos a ver ahora en términos, ojalá muy rápidos, porque otra vez, este va a ser un tema que ustedes van a conocer en detalle en las reuniones que están programadas dentro de la preparación para la visita a los pares, colocando quizás o tratando de colocar aquellos elementos que fueron los más significativos en el análisis que se hizo y que posteriormente tuvo una expresión de carácter formal y funcional en lo que vamos a ver ahora. Elementos que se tuvieron en cuenta en el análisis. Por una parte, algunos antecedentes externos. Vuelve a aparecer como un elemento relevante que nos dijeron a los pares evaluadores en la última acreditación. Y vamos a ver en detalle algunos de los elementos o las señales que ellos nos dieron. También fue un elemento importante los procesos de evaluación de las carreras, porque de alguna manera u otra, tanto los pares evaluadores como posteriormente los propios acuerdos y los informes de autoevaluación y los informes de los pares evaluadores dieron señales respecto a este tema, en el sentido de reconocer en algunos casos la buena composición estructural y la buena organización al interior en el cumplimiento de las tareas propias de cada una de las carreras, pero también en otras ocasiones colocando algunos elementos, algunas señales, algunos indicadores respecto al mejor o más adecuado funcionamiento de estas estructuras. También un trabajo muy interesante, que fue el análisis que se hizo de las estructuras de universidades nacionales y también algunas internacionales, cómo cada una de ellas se conforma internamente en una determinada composición estructural para responder de la mejor manera o estimar que se responde de la mejor manera a los propósitos y a los objetivos institucionales, muchas veces expresados, o la mayoría de las veces expresados, en términos de componer una determinada visión y una determinada misión para la tarea universitaria. Además de estos antecedentes externos, está presente el trabajo interno de los distintos grupos que se establecieron para elaborar la propuesta de estructura, y aquí hay dos elementos entre los muchos, y generalmente cuando uno menciona alguno de esos componentes, necesariamente deja de lado otros, pero quizás la Comisión de Facultades y lo que se llamó Comisión de Estructura 1 y 2, lo importante que hicieron fue recoger otra vez las opiniones, propuestas, comentarios que habían surgido en los grupos de trabajo y fundamentalmente trabajaron sobre esa base de información. Este trabajo fue el que se realizó
a partir de agosto del año pasado hasta abril de 2014, y que se estructuró la propuesta que vamos a conocer ahora, que ya no es propuesta porque fue aprobada por el directorio de la universidad y fue entregada como un elemento de información a la Comisión Nacional de Acreditación. Es lo que aparece en el último, digamos, lo que se llama propuesta de ajuste de estructura, que les repito, ya no es una propuesta, sino que hay una definición del directorio de la universidad en el sentido de aprobarla, y tenemos que conformar entonces nuestro trabajo a la estructura que vamos a conocer ahora. Los cambios estructurales, bueno, todos ustedes han hecho algún curso de administración o parecido, ¿ah? Cuando yo lo hice, el profesor me dijo que en general en las organizaciones había dos hitos relevantes, que generaban cierto conflicto. Uno era cuando uno lo cambiaban de oficina, ¿ah? y el otro era cuando uno le recomponían su organización estructural, ¿ah? Que ambas cosas provocaban así ciertas incertidumbres, ciertos resquemores, en fin, en el fondo planteaban un cierto impacto en esa organización funcional. Hay resistencia a los cambios, eso es definitivo. A todos nos gusta estar, nos acomodamos de una determinada manera a lo que hacemos, a la estructura de las cuales participamos, y estos cambios, en esto se identifican dos elementos, lo que se llama el mito de los cementerios y la estructura de la estrategia, el mito de los fósforos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El mito de los cementerios es que si uno quiere planificar, cuando uno planifica cementerios, no puede preguntarle a quienes están en el cementerio qué hacer. Los cementerios hay que planificarlos necesariamente desde fuera, no hay otra alternativa. Pero las universidades, gracias a Dios, no somos cementerios. Al contrario, ¿no? Lo decíamos recién, las universidades nos caracterizamos por ser todos nosotros elementos muy vivos, y generar una estructura y una dinámica de vivencias permanentes, de vivencias cotidianas, en las cuales día a día nos vamos colocando de una determinada manera, y en ese caso sí, entonces estos cambios y estas reformas estructurales o buscar nuevas formas que acompañen de mejor manera nuestro trabajo tienen necesariamente que surgir desde el interior de la universidad. En ese aspecto, el caso de la Universidad del Pacífico, ¿qué es lo que interesa marcar? El cambio que se propuso y que está aprobado, por una parte responde a las demandas y a los propósitos que fueron expresados en los grupos de trabajo de la comunidad educativa, y también vuelve a aparecer la referencia que entregó la Comisión Nacional de Acreditación en su último proceso, fundamentalmente las referencias que entregó respecto a la organización orgánica de la sede Melipilla, como lo vamos a ver a continuación. Ahora, por otra parte, en esta consistencia, la función, la forma, la estructura, evidentemente que la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional había que buscar la mejor manera de responder a esos focos estratégicos, a esos objetivos, programas, proyectos que comentábamos recién. En ese caso, la adecuada implementación del plan también requiere una organización estructural distinta a la que nosotros teníamos. Ahora, por otra parte, el mito de los fósforos, ¿en qué consiste? Fundamentalmente a nuevos problemas, nuevas soluciones. Yo no sé si ustedes han tratado de prender un fósforo por segunda vez. El fósforo funciona recontra bien la primera vez que uno lo prende. Pero la segunda, aun cuando haya sido muy exitoso la primera vez, la segunda no funciona. En consecuencia, en este caso, tratar de usar el mismo fósforo por segunda vez no genera buenos resultados, independiente, como decíamos, del éxito que tuvo en el primero. ¿Eso qué significa? Que en el caso de la Universidad del Pacífico, estos nuevos desafíos requieren de una adecuada y correcta respuesta organizacional que se expresa en el plan de desarrollo, pero que requiere una estructura que sea consistente para su adecuada operacionalización.
Lo otro, que el tercer elemento tiene que ver con el eterno contraste, ¿no?, que se hace entre la revolución y la evolución. ¿Ah? Definitivamente los comportamientos institucionales requieren, por lo menos para el caso nuestro, más de un proceso evolutivo que de un proceso revolucionario. En consecuencia, los cambios que se han planteado a la estructura orgánica de la universidad tienen esta connotación: avanzar lentamente, probar las estructuras que nos estamos dando, evaluarlas tanto en términos de proceso como en términos de término, y sobre eso ir avanzando, buscando siempre. Las universidades muchas veces, por lo menos yo tengo la imagen, las universidades son una piel. Y si nosotros miramos qué es nuestra piel sigue lo que nosotros somos. La piel crece, decrece, se arruga, en función de lo que vamos siendo cada uno de nosotros. De alguna manera u otra, a lo mejor el símil no es muy adecuado, pero de alguna manera u otra las estructuras son la piel de la universidad. En consecuencia, esa piel tiene que seguir necesariamente los cambios que se van conformando en nuestro interior. Crece, decrece, a veces se arruga, a lo mejor, a veces vuelve a estirar. En ese concepto de algo que se acomoda a lo que está pasando por dentro, es que también nosotros hemos definido esta nueva manera de estructurar la universidad, que tampoco, repito, es una tremenda revolución, sino que vamos a ver a dónde están apuntando los elementos con los cuales nosotros requerimos trabajar. ¿Cuáles han sido los criterios de implementación de este ajuste estructural? Muy rápidamente vuelve a aparecer otra vez nuestro acervo institucional. Se reconoce la historia y la tradición de la Universidad del Pacífico. Se minimizan los ajustes de la actual estructura y de las normativas institucionales vigentes. Gradualidad en la implementación de la propuesta, lo que acabamos de comentar. Tratar de optimizar los procesos y los recursos con énfasis en el cuidado de las personas. Y esto sí quisiera reiterarlo. El respeto a las personas. Cada uno de nosotros tiene una determinada posición dentro de la universidad, una determinada posición generada en su trayectoria profesional, generada en su trayectoria personal. Cada uno de nosotros aporta a la universidad con lo que es. La universidad solo puede ser lo que nosotros somos. En consecuencia, este respeto cabal, pleno, a lo que somos cada uno de nosotros, tiene necesariamente que ser un elemento con el cual tengamos que conformar, configurar todo tipo de procesos, y en especial estos procesos que representan cambio. Finalmente, otro criterio de implementación es el que tiene que ver con cómo nosotros cuidamos lo que es la esencia de nuestro trabajo, que es el proyecto educacional. El proyecto educacional, proyecto formativo, que la Universidad del Pacífico sustenta, tiene diversos componentes académicos. Y esos diversos componentes académicos, a su vez, conforman y configuran una determinada manera de hacer las cosas, determinados estilos de trabajo, que están en ese acervo institucional que tenemos que cuidar. En consecuencia, los ajustes de estructura que nosotros podamos hacer tienen también que cuidar que esa calidad, que esa valoración que existe este proyecto formativo se cuide al extremo, se cuide al 100%. En general, la universidad hasta el momento se ha movido en tres tipos de unidades académicas: carreras, escuelas y facultades. Pero la definición interna que la universidad tenía de lo que es una carrera, lo que es una escuela, lo que es una facultad, tenía distintas connotaciones. Carreras que se llaman escuelas que se llaman carreras, escuelas que dependen o carreras que dependen de una facultad. En fin, hay una serie de elementos internos que no responden a definiciones de carácter homogéneo. Y si no se pretende
reordenar o recomponer una determinada situación, tenemos que buscar criterios y definiciones que sean válidas y que sean de aplicación general. En consecuencia, lo que hizo en este caso los grupos que estuvieron encargados de este trabajo y de este análisis, buscar las definiciones que existen, y en esa hay bastante literatura vinculada a la Administración de Educación Superior, que define cuáles son las unidades académicas por las cuales tenemos que trabajar. Y definen también ciertos requisitos, y esto es importante porque esto se tuvo muy en cuenta en la propuesta que hoy día está aprobada, cuáles son los requisitos para estar en una determinada conformación. Concretamente, para el caso de las carreras, finalmente, después de un análisis que se hizo de estructuras universitarias distintas, se tomaron las definiciones del Consejo Nacional de Educación, que señala para las carreras técnicas aquellas que conducen a la obtención de un título final de técnico a nivel superior, y la definición que establecen para carreras profesionales como aquellas que conducen a la obtención de un título profesional, incluyendo los programas de formación inicial como bachilleratos, ciclos básicos, planes comunes y programas también de licenciatura. La definición que se adoptó o se acuñó para el caso de las escuelas establece que estas unidades académicas imparten o deben impartir programas de pregrado a nivel profesional, técnico o de licenciatura, pero al mismo tiempo desarrollar acciones de vinculación con el medio desde el quehacer académico, extensión, creación artística, relación con egresados, empleadores y empresas. Y pueden además impartir programas de posgrado. Y para el caso de las facultades se acuñó la definición que leo a continuación. Unidades que imparten programas de pregrado, posgrado y especialidades. Unidades que desarrollan acciones de vinculación con el medio desde el quehacer académico, al igual que el caso de las escuelas, pero al mismo tiempo generan conocimiento expresado en investigaciones y publicaciones. Y al mismo tiempo, un requisito que en la oportunidad de constituirse como facultades, todos sus programas estén en régimen. ¿Qué se entiende un programa en régimen? Un programa que desarrolla toda su malla curricular y que ya tiene egresados y titulados. Estas definiciones son las que se acuñaron como definiciones básicas, y este elemento, estas definiciones, cruzado con la definición de áreas del conocimiento que establece la UNESCO, da origen a la siguiente composición. Me salto el diagnóstico porque ya algo compartimos recién. La siguiente composición a nivel de constitución de escuela, y esta es la forma con la cual vamos a operar a partir de este momento. Es probable que cuando los directores de escuela, los jefes de carrera y todos ustedes, cuando regresen a sus oficinas, la Secretaría General de la Universidad ya haya distribuido las resoluciones que establecen y condicionan y formalizan esto que estamos hablando en este momento. Esas resoluciones fueron emanadas de una decisión que tomó el directorio de la universidad respecto, como les decía, a aprobar esta estructura, pero también facultar a que la rectoría, en este caso la rectoría apoyada en las vicerrectorías, formulara o reformulara o acondicionara y ajustara la actual reglamentación de la universidad. Entonces lo que ustedes van a encontrar en sus escritorios son las resoluciones que establecen esta composición que vamos a explicar ahora y los respaldos reglamentarios que son pertinentes. Reglamento general de la universidad, el reglamento del área de ejecución académica y la conformación del reglamento de sedes de la universidad. Se genera la Escuela de Administración y Gestión, que tendría las carreras de Ingeniería Comercial, Contador Público y Auditor, Ingeniería en Gestión Turística e Ingeniería en Prevención de Riesgos. La Escuela de Formación Técnica ya estaba estructurada como una dirección de formación técnica, pero ahora asume la condición de escuela con las 9 carreras técnicas que desarrolla la universidad. Se constituyen las escuelas de Ciencias de la Salud con base en las carreras de Enfermería y Nutrición y Dietética y la Escuela de Ciencias Agropecuarias, conformada por las carreras de Medicina Veterinaria y de Agronomía. Esto lo van a tener en papel.
Así que simplemente lo muestro como un acto de fe, en el sentido que existe, está dibujado ya el nuevo organigrama en la universidad. También es uno de los elementos que se entregó a la Comisión Nacional de Acreditación, y ustedes lo pueden conocer en papel, si lo estiman, y también en la página web de la universidad. Caso especial de la sede Melipilla, sobre la cual recibimos, como les señalaba recién, algunos indicadores, algunas observaciones en el último proceso de acreditación institucional del año 2012. ¿Qué nos dijeron en ese momento los pares evaluadores? Los pares evaluadores nacionales, leo rápidamente, existen diversas carreras que no están adscritas a una facultad determinada: agronomía, enfermería, medicina veterinaria, y sin embargo, para efectos de gobierno, constituirían en los hechos una facultad, dado que todas comparten la misma sede en Melipilla. No obstante, en la práctica, su estructura y forma de gobierno no puede compararse con lo que ocurre con otras facultades, como podría ser la de educación. El par evaluador internacional, en este caso, de la sede de Melipilla, la vinculación institucional se efectúa por medio de una comisión coordinada por Vicerrectoría Académica. Esto genera una organización confusa en el seno de esta sede académica. La ausencia de una autoridad académica que permita darle unidad a los procesos académicos llevados en su interior contribuye a la ambigüedad observada en este aspecto. Y la última referencia que seleccionamos entre las muchas que dijeron: la estructura de gestión institucional está definida, salvo en el caso de la sede de Melipilla, cuya estructura no está formalizada y no cuenta con una definición de las funciones y responsabilidades. Se detecta la necesidad de formalizar la estructura de la sede de Melipilla, definiendo funciones y responsabilidades que sean consistentes con la estructura y funcionamiento de la universidad. O sea, el tirón de oreja fue fuerte, y el coscacho que nos dieron fue fuerte. Y, además de los análisis internos y los diagnósticos internos, esta clara señal o esta clara indicación por parte de la CNA obligaba a un análisis especial de la constitución de la sede de Melipilla, que es la que vamos a comentar a continuación. ¿Cuál es la situación actual de la sede de Melipilla? Por una parte, la descripción del cargo de director de sede incluye ciertas fortalezas: ser responsable del funcionamiento de la sede, representar a la universidad en la zona, pero también presenta algunas debilidades: no contar con una autoridad formal sobre quienes implementan los procesos de distinto orden en la sede. Las carreras técnicas que existen en Melipilla se agrupan en una dirección de la cual dependen escuelas y carreras, y no es posible homologar esta composición a ninguna otra estructura institucional. Existen en Melipilla 4 escuelas que no están adscritas a facultades, con dependencia directa de la Vicerrectoría Académica, situación que es inconsistente con la estructura de la universidad y genera dificultades en la gestión académica y administrativa. También genera dificultades en el desarrollo de las disciplinas que cada una de ellas cultiva. Con todas estas señales, es evidente que la reacción nuestra como universidad tenía que buscar resolver estos problemas claramente identificados. En consecuencia, la estructura de la sede de Melipilla se coloca, o tuvimos especialmente 3 focos de atención: cómo definir mejor al director de sede, cómo definir la estructura de Melipilla, y finalmente lo vamos a explicar con más detalle. Se definió para Melipilla una estructura de carácter matricial, y vuelve a aparecer el tema que comentábamos recién: cómo agrupar las escuelas, cómo agrupar las carreras que existen en la sede de Melipilla en esta nueva composición de carreras, escuelas, facultades. Respecto al director de sede, mantener el cargo de director de sede, que está contemplado en el Reglamento General de la Universidad, pero sí establecer con mucha claridad y con la mayor precisión posible cuáles son sus atribuciones, y sobre todo, y aquí hay un cambio radical respecto a lo que sucede ahora, sobre todo ampliando estas funciones y estas atribuciones del director de la sede de Melipilla al área académica, que hasta el momento no las tiene. No las tenía porque ya está dictado el reglamento, la resolución, así que ahora las tiene.
En el fondo, lo que hay respecto a la sede de Melipilla es una composición, una estructura, o la parte de una estructura que pasa a ser un elemento importante de la estructura general de la universidad. Y en esto, y en la gradualidad con que se ha marcado este proceso de cambio, también yo tengo que mencionarles que la perspectiva futura, que hoy no podemos implementar, la estructura futura que estamos imaginando es la constitución de la Universidad del Pacífico con 2 sedes y una casa central. Sede Melipilla, que de alguna manera u otra todas las unidades académicas que funcionan en Las Condes adquieran esa categoría también de sede de Las Condes y podamos tener un nivel central de conducción académica y administrativa. ¿Cuánto nos demoramos en llegar a eso? No lo sé. No lo sé. Y es difícil que lo sepamos. Hacerlo hoy, que podríamos tratar de hacerlo, tiene un costo que la universidad no está hoy en condiciones de absorber. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta que la referencia de futuro colocada en el plan de desarrollo estratégico busca esta composición. 2 sedes, Melipilla, Las Condes, con una casa central. Y hacia allá tenemos que caminar. Hoy constituimos la sede de Melipilla y las unidades académicas Las Condes siguen funcionando muchas veces superponiendo acciones que son propias del nivel central. Pero la perspectiva, repito, es que también Las Condes se constituyan en algún momento con una sede que tenga la misma composición orgánica de gobierno y de organización académica administrativa que tiene hoy día la sede de Melipilla. La estructura matricial. Bueno, todos sabemos lo que es una matriz, ¿no? O sea, un elemento geométrico que compone o conjuga 2 direcciones. En este caso, los 2 componentes, las 2 directrices, las 2 coordenadas con que se constituye la estructura matricial de la sede de Melipilla, tiene que ver por una parte con áreas del conocimiento y por otra parte tiene que ver con territorio. Esas son las 2 coordenadas que hemos tratado de ordenar en la composición que estamos dando a conocer. Definir una estructura matricial de escuela sede en base a coordenadas, territorios de conocimiento para apoyar la agilización en la toma de decisiones que potencie la calidad de los servicios entregados a los estudiantes, docentes y funcionarios, cautelando las directrices institucionales. Con respecto a la agrupación de escuelas, la propuesta para Melipilla consiste en lo siguiente. Por una parte, agrupar en escuela las carreras técnicas y las carreras no adscritas a facultad, constituyéndose la Escuela de Formación Técnica de Ciencias de la Salud y de Ciencias Agropecuarias. Veíamos recién Ciencias Agropecuarias, Medicina Veterinaria y Agronomía, Ciencias de la Salud, Enfermería y la carrera de Nutrición y Dietética. En beneficio del tiempo, me voy a saltar esta parte, simplemente estábamos respaldando los argumentos que se tuvieron en cuenta para establecer esta estructura matricial. Hay algunos elementos del diagnóstico que ya señalamos y estimamos que esta organización matricial, desde luego, establece una delegación, ordena la delegación efectiva de funciones, empodera a los equipos responsables de la administración de la sede, hoy día muy en una relación, no diría de dificultad, porque en este aspecto los buenos ánimos y la buena convivencia hacen superar y de hecho superan las posibles dificultades, pero finalmente tenemos que buscar un elemento estructural, definido, formal, que represente un mejor funcionamiento y un correcto funcionamiento de las condiciones administrativas y académicas de la universidad en la sede de Melipilla. Otra vez, acto de fe, ahí está expresado lo que acabamos de señalar. Ahora, estos ajustes en Melipilla hay conciencia, no nos estamos jugando ni con el tejo pasado, ni con el tejo corto, no, estamos tratando de apuntarle, pero tenemos claramente definido que se requiere a partir de ahora una serie de procesos que fundamentalmente tienen que ver con la capacitación y el seguimiento en la implementación de esta estructura.
Si nosotros tenemos la perspectiva más adelante de constituir también la sede de Las Condes, no es que estemos tomando Melipilla como un experimento, sería una falta de respeto que no vamos a cometer, ni está la intención de nadie, pero sí tenemos que mirar esta construcción de la sede de Melipilla con esta caracterización que estamos explicando como un plan piloto. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que seguirlo muy de cerca, evaluarlo en su proceso, evaluarlo en distintos periodos de tiempo, de manera de ir nosotros aprendiendo respecto a esta nueva formalización. En ese caso, tenemos que instalar, no solo en Melipilla, sino que a nivel de la universidad, un saber de qué se trata. Lo que llamamos instalación de una cultura organizacional relativa al modelo. ¿A cuál modelo? Al modelo matricial. Por otra parte, tenemos que probar y monitorear muy de cerca que los objetivos corporativos, o sea, los objetivos de la institución, sean consistentes y se cumplan a nivel de la sede. Y finalmente, también tenemos que establecer una red de comunicación lo más eficiente posible, de manera de neutralizar todas aquellas posibles dificultades que puedan generarse en esta relación de unidades centrales con las unidades de apoyo que van a estar instaladas en la sede. Una rápida mirada al funcionamiento de este modelo matricial. Existe en la columna de la izquierda la definición de las escuelas. En el caso de Melipilla, estas son las escuelas que hoy día funcionan en la sede de Melipilla, y estas escuelas van a conformar lo que se identifica en el reglamento de sede recién formulado como el consejo de sede, al cual concurren los directores de cada una de las escuelas que están dentro de esta línea segmentada. Hay carreras que dependen de la escuela de formación técnica. En Melipilla funcionan carreras que dependen de la escuela de administración y gestión, desde luego las escuelas que acabo de mencionar, y se da el caso especial que en Melipilla también funcionan escuelas y carreras que dependen de una facultad. La única facultad que tiene presencia como tal en Melipilla es la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, lo cual representa que sus escuelas y las carreras que funcionan en Melipilla también concurren al consejo de sede del territorio melipillano, se podrá decir. ¿Qué sucede en la sede de Las Condes? Bueno, también hay carreras que dependen de la Escuela de Formación Técnica, de la Escuela de Administración y Gestión. Hay presencia de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, y no existe en Las Condes representación de las escuelas de la salud ni tampoco de ciencias agropecuarias. En consecuencia, obviamente, ninguna de las carreras que funciona en la sede de Las Condes tiene representación en el consejo de la sede, y la participación de las unidades académicas de Las Condes tiene otra composición que finalmente es con la cual funcionan el día de hoy: consejo académico y consejos de facultades. Así como se marca acá la composición del Consejo de Facultad para el caso de Ciencias Humanas, ¿por qué lo marcamos especialmente en la gráfica? Porque, otra vez, la Facultad de Ciencias Humanas y Educación es la única que tiene participación en ambos territorios. En consecuencia, su Consejo de Facultad obviamente tiene que recoger los integrantes de las carreras y escuelas de Melipilla y los integrantes de las carreras y escuelas de la sede de Las Condes. En el caso de la Facultad de Comunicación y en el caso de la Facultad de Diseño, sus carreras y sus escuelas funcionan hoy concentradas en la sede de Las Condes, o lo que será sede de Las Condes. En consecuencia, sus representaciones y sus integrantes están definidos en términos de ese territorio. Consejos de escuela, al cual concurren los directivos de las carreras que componen cada una de las escuelas, y se mantiene en la estructura general la existencia de los consejos de carrera, al cual concurren distintos representantes, directivos, profesores y también estudiantes.
Esa es la composición de estructura con la cual empezamos a operar a partir de hoy. Repito, no es un proceso fácil. Tenemos que cuidar si esta estructura realmente responde al cumplimiento de tareas y de objetivos que nos hemos propuesto. Esa es una labor en la cual necesariamente cada uno de nosotros va a estar instalado, va a estar preocupado. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son las referencias que pudiéramos tener en cuenta? Por una parte, cuidar el modelo. No cuidarlo porque sepamos o pensemos que es lo mejor que hay. No, seguramente hay otras cosas que son mejores. Pero hoy sí tenemos que funcionar y acomodarnos, en el mejor sentido del término, a estas nuevas posiciones, en algunos casos, sobre todo lo que tiene que ver con jefaturas de carrera, direcciones de escuela, acomodarnos a estas nuevas tareas. Miren con atención, estudien por favor los reglamentos general, área de ejecución académica y reglamento de sede. Ahí están contenidos cuáles son las funciones, atribuciones, cuáles son los límites, cómo se compone cada uno de estos organismos colegiados. Colaboremos todos en echar a andar esta estructura en términos graduales, pero al mismo tiempo estemos muy atentos a aquellas cuestiones que podamos identificar como necesarias de ajustar, de manera que en un periodo que posiblemente nos lleve hasta fin de año podamos hacer una evaluación muy a fondo, muy profunda de este nuevo componente y proceder a todos los ajustes que se estimen pertinentes a partir de ese momento.